esta conferencia, este conversatorio del profesor Casá sobre Duarte y la independencia nacional nos encuentra en un momento muy especial. Y yo quiero hablarle un poco en esta introducción, igual que la semana pasada, primero dándole la bienvenida a esta interesante jornada académica, en donde la Universidad Católica Santo Domingo les ofrece un exquisito repertorio de ideas sobre Duarte y la independencia nacional. La pandemia nos encontró sumergidos en plena y rapidísima evolución multimedia, viviendo un proceso que tiene numerosas ramificaciones para el uso de las diferentes redes sociales y que, sin embargo, se caracteriza por un común denominador, que es el telever. La gente hace tiempo desde el televisor está pegado a ver cosas a través de él. Es una nueva época. Y como consecuencia de ese telever, estamos en nuestro video vivir constantemente. Y ahora, con las redes, hasta lo que nos comemos, lo ponemos y lo exhibimos en el público. En ese mundo de transformación del Homo sapiens, producto de la cultura escrita, hacia el Homo videns, nos encontró el COVID-19 y nos ha hecho saltar, en lo general, al mundo adelantado en que se encuentra hoy la sociedad global, al mundo del telever, de la teledirección. Por eso estamos aquí, navegando sobre las redes que hemos construido al andar, un espacio académico abierto para continuar construyendo una mejor nación. Dicho esto, continuamos ahora con la presentación de nuestro exquisito invitado en esta tarde, el doctor Roberto Casá. Es un hombre de un gran repertorio de vida académica y profesional, que inició sus estudios como bachiller en filosofía y letras en el Liceo Manuel Rodríguez Ríos, sus estudios secundarios, claro. Estudió historia en la Universidad Patricio Lubumba de Moscú y luego siguió una serie de maestrías entre deben apagar los micrófonos. Deben apagar los micrófonos para que me permitan presentar al doctor Roberto Casá. Entonces, desde que es licenciado en historia, pero que tiene una serie de maestrías, por favor, tienen que apagar los micrófonos. Ok. Una serie de maestrías que él ha realizado en diferentes universidades, entre ellas una maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad Autónoma de México. Es profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Santo Domingo y también, por favor, los micrófonos. Tienen que apagarlo. Tú como anfitriona, ¿puedes apagar los micrófonos, por favor? Porque estamos... Ajá. Ok, ya. Bueno, escúcheme, doctor, que hoy estamos siendo boicoteados sin querer por muchas personas que están aquí. Entonces, les decía que es profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Santo Domingo, y también en sede México, entre 1986 y 89, en el caso de la Ciudad de México. Es miembro del número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, miembro del número de la Academia Dominicana de la Historia desde 1999 y director general del Archivo General de la Nación. Ha publicado, Esmeralda, el micrófono, por favor. Ha publicado libros muy interesantes de historia, entre ellos Los Taínos
de la Española en 1974 y la famosa historia social y económica de la República Dominicana que todos hemos usado como texto en los liceos y colegios de la República Dominicana. Tiene también decenas de artículos y contribuciones en otros libros como participante acerca de temas históricos. Es importante acotar que el hermano Casa ingresó al movimiento 14 de junio en 1962, lo que demuestra su sensibilidad social y política, y en ese mismo año se integró al movimiento estudiantil en la Unión de Estudiantes Revolucionarios y la Asociación de Estudiantes Secundarios. En 1964 ingresó al Partido Socialista Popular. Ahí estaban los Ducudrey, a unos que conocí muy bien. Luego al Partido Comunista Dominicano, en donde tengo muchos amigos y pues, digo, ya no existe, ahora tiene otro nombre. Por último, fue militante del proyecto Partido Socialista y del Movimiento de Unidad Socialista entre 1978 y años subsiguientes. Sin más preámbulos, les presento a ustedes nuestro invitado especial, el doctor Roberto Casar. Adelante, doctor. Doctor, debe abrir su micrófono. Pensaba que me iba a desconectar. De nuevo, expreso mi gratitud a usted, vicerrector de la Universidad Católica de Santo Domingo, por la oportunidad de dirigirme a ustedes de nuevo para completar la exposición. No, te van a decir eso. Y agradezco la presencia de todos ustedes. De nuevo, con la cara de muchos amigos, algunos compañeros del Archivo General de la Nación. Estoy viendo la cara del profesor Viola, del amigo Gerardo Sepúlveda, de otros amigos como Federico Alberto Enríquez, creo que Betilio Alfau. Muchas gracias a todos. Espero que después de mi intervención podamos tener eventualmente un intercambio, si así lo dispone el vicerrector que nos invita. Yo voy a ser un poco breve respecto a la primera fase, puesto que probablemente la mayoría de los aquí presentes, que veo que ya son 70 en el Zoom, estaban presentes el día anterior, y simplemente recapitular algunos elementos sobre la virtud ideológica de Duarte, que es lo que más me centré el día anterior. Rosanelis. Bueno, y no pueden, profesor, clausurar los micrófonos de todos, pero bueno, no importa, yo procuraré. Lo que pasa es que es un poco perturbador cuando sirven esos. Bueno, nada. Y me voy a centrar más en el día de hoy en las acciones de Duarte a partir de las primeras gestiones y la fundación de la Trinitaria. Todo alrededor de Duarte, porque como expresé el día pasado, Duarte tuvo el inmenso mérito de haber concebido por primera vez la nación dominicana en términos políticos, en términos modernos, como un proyecto de pueblo. Como les expliqué, cosas bien conocidas, había antecedentes de movimientos nacionales, habían carecido de los elementos necesarios desde el punto de vista ideológico de un proyecto de corte nacional acabado. El proceso de la nación dominicana fue prolongado, fue difícil, lleno de vericuetos a causa de la forma traumática en que se produjo, la debilidad de las clases burguesas urbanas, que son las portadoras iniciales de un proyecto de corte nacional,
y el marasmo en que se quedó el país a partir de la aplicación del Tratado de Basilea, sobre lo que hice alusión el día pasado. Se produjeron entonces movimientos esporádicos sin gran continuidad. Y es lo que sucedía en los años 30 del siglo XIX, cuando irrumpió Duarte después de una visita a Europa y Estados Unidos, donde se consustanció con los criterios del liberalismo democrático que estaba en auge por movimientos como los carbonarios del sur de Europa, particularmente de Italia. Hay que recordar que Duarte era masón y, a pesar de pertenecer a los círculos elevados de la ciudad, a las clases más, al sector más pudiente en términos generales, como intelectual asumió una perspectiva democrática de corte nacional. Los elementos ideológicos que él expuso para formar el conglomerado que dio lugar a la sociedad la trinitaria, si bien se encuentran dispersos, no en una obra sistemática, son suficientemente claros acerca de los principios enarbolados por Duarte. Lo voy a esquematizar de una manera muy rápida, en el sentido de que, por una parte, propugnaba por la soberanía popular, es decir, la gestación de un Estado plenamente soberano, pautado por la soberanía del pueblo. Estas ideas democráticas, políticas, democracia política, solo que en una vertiente radical, las expuso principalmente en su proyecto de constitución no concluido, que elaboró en los días que estaba en la campaña en el frente de Baní junto a Pedro Santana. Fue un proyecto de constitución que se quedó archivado, nunca fue presentado y desde luego no pudo ser tomado en cuenta por las razones que sobrevinieron posteriormente. Duarte era defensor de un radicalismo político democrático, que lo expresó también en el proyecto de constitución a través de un cuarto poder del Estado. El liberalismo clásico, que se instauró en Europa Occidental a inicios del siglo XIX a partir de la obra de Benjamin Constant, planteaba, al igual que Montesquieu, la idea de tres poderes que equilibraran las funciones diversas del Estado. Duarte agregó un cuarto poder, que es el poder municipal. Algo muy importante debido a que era el medio, como él lo expuso en el proyecto de constitución, de participación de la ciudadanía, participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos. En el lado social, todavía el radicalismo... Roberto Casada, hablando sobre Duarte y la independencia nacional. Por favor, Enércido y Gilberto, cierren sus micrófonos. El micrófono está silenciado. Vete. Usted mutió el suyo, doctor Casá. Está mute en su micrófono. Lo hice, alguien lo hizo por mí. No fui yo, profesor. En el aspecto social, Duarte propugnó por la idea de la unidad de la raza, algo profundo y revolucionario desde el punto de vista social que evidencia el componente democrático del pensamiento de Duarte. Para Duarte, en términos empíricos, la nación dominicana había resultado de la unidad de raza, es decir, del acercamiento de los grupos étnicos llamados raciales, particularmente de africanos y europeos. Pero además de ese hecho empírico que él reconoce como fundamento social de la comunidad dominicana, del pueblo dominicano, Duarte propugnó porque se hiciese
un elemento normativo de la propia nacionalidad. Es decir, a mí me quitan el micrófono, yo no entiendo esto. Duarte estaba propugnando por un esquema social de integración de los grupos étnicos, que ya no es algo racial solamente, es algo cultural. Es lo más profundo y social. Es decir, las exclusiones propias del mundo colonial que dictaminaban la superioridad del elemento blanco y la inferioridad del elemento africano es condenada por Duarte a través de este planteamiento democrático radical de la unidad de raza. Fíjense que Duarte expone estos criterios a un colectivo de jóvenes cultos, intelectuales, que pertenecían a la alta clase, como lo expuso certeramente el doctor Alcides García Lluvérez, uno de los estudiosos más profundos de la obra de Duarte y más sistemático y mejor conocedor, recogiendo el legado de su padre, José Gabriel García, que como les expliqué el día pasado, fue quien verdaderamente rescató a Duarte. Duarte tuvo que imponerse a sus discípulos con este planteamiento democrático social. Y me quitan el micrófono, profesor, y se lo dejan a otros que hacen ruido. Yo no entiendo bien, pero vamos a seguir. Un segundito, doctor. No sé por qué me quitan el micrófono. Rosa, ¿qué pasa ahí? Rosa, ¿estás ahí? Sí, maestro, estoy aquí. Lo que pasa es que ¿Quién es el webmaster cuando yo de muteo a las personas sin querer, se mutea No, el del ok. doctor. Ya no mutea a nadie. Sí, es bueno poner en mudo a todo el mundo salvo a mí, ¿verdad? Pero póngame a mí y ya yo me desconecto. A ver si cesan los ruidos, por favor. Porque le digo, es un poco difícil. Sí, es incómodo. Desconéctanos a todos. Son ruidos continuos. Ponnos mute a todos, Rosa. Ok. Bien. Entonces, finalmente, el discipulado de Duarte se conforma entre jóvenes de la clase media mercantil. Hay un tal William conversando en voz alta de la ciudad de Santo Domingo. Este círculo no estaba animado solamente por la actividad de Duarte, sino también por recepción de clases de filosofía del doctor Moscoso, considerado la eminencia mayor de la cultura en la época, por Gaspar Hernández. Poco después, llegó creo que en 1838 mismo al país, un sacerdote peruano realista, pero que era un individuo muy capaz, en torno a lo cual se conforman estudios de filosofía. Cuando se conformó la Trinitaria, este proceso tomó mucho mayor claridad. Y aquí ya Duarte, como se ve en el juramento de los trinitarios, plantea una doctrina clara, unívoca, en el sentido del tipo de sociedad y de Estado que debe ser fundado. Hay que anotar que la Trinitaria fue un movimiento compuesto por un grupo pequeño de jóvenes, tiene un componente generacional, un componente social de este grupo de personas de las clases mercantiles de la ciudad de Santo Domingo casi exclusivamente en esos momentos. Y entonces, bueno, un componente que lo diferencia con el núcleo principal de letrados desde el punto de vista político, que entonces eran colaboradores de la
ocupación haitiana y que pasarían a constituir el Partido Conservador adverso a Duarte. Esas diferencias no fueron claras hasta que no se inició el terreno de la lucha política abierta. Mientras tanto, por razones que no están suficientemente claras, la Sociedad La Trinitaria existió durante un tiempo corto. No se sabe exactamente cuánto, pero por lo que refiere José Javier García, fue disuelta al cabo de un tiempo. Se ha hablado de una delación de Felipe Alfau, es una posibilidad, no quedó claro, nunca nadie lo dijo de manera precisa. El mismo José Javier García no da una explicación concluyente. Pero el movimiento continuó. Las autoridades haitianas aparentemente no le prestaron demasiada atención a esta delación y el movimiento continuó en una faceta cultural y benéfica a través de dos sociedades también muy conocidas, que fueron la dramática y la filantrópica. Durante un tiempo, pues, la labor entre 1838 y 1842 se produjo alrededor de la tarea cultural con el fin de elevar los ánimos en el conjunto de la población de Santo Domingo. Duarte tenía una gran estima por la generalidad de la ciudadanía burguesa de la ciudad, antes de que rompieran las divergencias que comenzaron con los hechos políticos desde inicios de 1843. Antes de eso, en el norte de la isla sobrevino un fuerte temblor de tierra que mató 10.000 personas en Cabo Haitiano y 500 en Santiago. Dejó una secuela de dolor, de desesperanza, de caos moral y de descrédito de la incapacidad del régimen haitiano del presidente vitalicio Jean-Pierre Boyer. Tiempo después sobrevino en la capital haitiana, en Port-au-Prince, un incendio que destruyó prácticamente esa ciudad compuesta por edificaciones de madera. Es decir, Rosa, otra vez se mutió el doctor. Haití estaba en el caos. Y en este caos sobrevinieron las disputas, afloraron las disputas sempiternas desde la ruptura con Francia entre sectores sociales, políticos y territoriales de Haití. Eso es crucial. Y el primero que lo entendió fue Duarte, que tan pronto supo que había una conspiración de los liberales mulatos, llamados mulatos, eso requeriría explicaciones, pero estaban concentrados en la principal ciudad del sur de Haití, Les Cayes, Los Cayos. Mandó a Matías Ramón Mella, uno de sus discípulos, fundador también de la Trinitaria, el 16 de julio de 1838, lo envió a establecer una alianza con esos liberales haitianos. De hecho, esa alianza se estableció en la ciudad de Santo Domingo, donde había todo un colectivo de comerciantes y funcionarios haitianos. Duarte entendió entonces que procedía una alianza temporal con el objetivo posterior de separar el país de la dominación haitiana. Pero tan pronto eso se produjo, y se produjo la alianza con los liberales haitianos en la ciudad de Santo Domingo, sobrevinieron las divergencias en el interior de los dominicanos prominentes. Y surgió así un partido conservador que persiguió la implantación de un protectorado a Francia por el famoso Plan Levasseur, confeccionado por los diputados dominicanos en la Asamblea Constituyente de Port-au-Prince entre septiembre y diciembre
de 1843. Eso es una historia un poco larga, pero el hecho es que se produjo una ruptura clara desde el mes de abril entre Duarte y los trinitarios duartistas y los conservadores encabezados por figuras como Manuel Joaquín del Monte y Buenaventura Báez. Por esto Duarte es perseguido, instigado incluso, instigada esa persecución también por los conservadores, y tiene que salir en compañía de dos de sus más cercanos compañeros, Juan Isidro Pérez y Pedro Alejandrino Pina. Otro de sus compañeros principales, Francisco Sánchez, se declaró muerto en la clandestinidad y pudo con el tiempo, en compañía de Mella, por eso ellos dos tienen ese protagonismo ulterior y reconocido por el dictador Heró como padres de la patria, para reorganizar el colectivo de patriotas. Hay que destacar que en ese proceso los trinitarios rompieron el cascarón de ser un grupo de jóvenes intelectuales y recibieron el apoyo de un sector popular, una parte del cual hasta entonces había ocupado posiciones en el ejército haitiano, cuya figura principal fue, excúseme que se me va el nombre ahora mismo, pero no es Antonio Duvergé, el otro general importante, quizás cualquiera de ustedes. Puello. José Joaquín Puello. Gracias. Bueno, Duarte, a pesar de estas divergencias duras con los conservadores, como parte de su inteligencia política, porque eso hay que destacarlo, además de ser un ideólogo, era un dirigente político y un dirigente militar. Persistió en la idea de la unión con los conservadores, pero manteniendo la postura de principios. El hecho es que esa unión no se produjo mientras él estuvo en el país por el compromiso de los conservadores, tanto con el régimen haitiano. Recordemos que Manuel Joaquín del Monte fue nombrado por el mismo Boyer senador del Estado haitiano, como con los franceses a través de las negociaciones secretas que se llevaban a cabo en la capital de Haití. Sin embargo, estando Duarte en el exterior y ante la imposibilidad de que se produjera una ruptura con Haití, entre paréntesis, los conservadores la habían pautado para el 1 de abril de 1844. Un sector de ellos, dirigido por Tomás Bobadilla, optó por aceptar la propuesta de alianza que le tendió Francisco de Rosario Sánchez e inicialmente incluso Matías Ramón Mella. Así surgió el Manifiesto del 16 de enero, un documento fundamental porque es el acta de declaración del Estado Dominicano, un documento de compromiso y que a pesar de sus consideraciones conservadoras que tuvieron que ser aceptadas por los trinitarios, establece meridianamente que el orden a ser creado es completamente independiente y soberano. Es bajo esta premisa que se produce la ruptura del 27 de febrero sin derramamiento de sangre, porque a partir de esta alianza y de la incorporación de sectores populares a la corriente duartista, se produjo una unanimidad en los sectores urbanos, particularmente de la ciudad de Santo Domingo, unanimidad que fue seguida también con casi total unanimidad en el resto del país. Eso hay que aclararlo porque ahora se están dando intentos de versiones completamente infundadas de corte revisionista de que el régimen haitiano tenía un gran apoyo popular. En ese momento. Y es cierto que la proclamación del Estado Dominicano el 27 de febrero se hizo en la ciudad de Santo Domingo
de ahí se extiende a través de comisionados a las otras regiones, y de las ciudades se impone, pero no se impone por las malas, se impone como un hecho político, también aceptado al mundo rural. Pero que yo sepa, solo hubo 2 capítulos de resistencia a la implantación del nuevo Estado. Los africanos, que habían constituido desde 1822 un batallón africano, eran ya casi ancianos, casi todos, nacidos en África, que no es que se opusieron a la ruptura con Haití, tuvieron temor ante el restablecimiento de la esclavitud. Y desde luego eso estaba completamente claro. Aún los conservadores más fervientes estaban de acuerdo en que era imposible restablecer la esclavitud. De manera que esa resistencia del batallón africano se superó al otro día con el envío de tanto de Puello como de Bobadilla a convencer a estos reacios. También se produjo en la mata de Farfán un malestar por temores parecidos al parecer. El hecho es que estos fueron situaciones menores y es lo que explica la unidad nacional en torno al nuevo Estado, en lo que coincidieron originalmente trinitarios y conservadores, y que permitió el rechazo de la embestida de los haitianos comenzada días después a través de una invasión multitudinaria encabezada por el mismo presidente Charles Hérard, el otrora liberal haitiano, que ahora, por supuesto, estaba en contra de la libertad de los dominicanos. Sin embargo, los conservadores no declinaban su posición. Y el 8 de marzo de 1844, la Junta Central Gubernativa emitió una resolución comunicada al cónsul de Francia, que apenas tenía mes y pico en la ciudad de Santo Domingo y que era parte de las negociaciones secretas del Plan Levasseur, proponiendo una readecuación del Plan Levasseur con ligeras modificaciones. Pero la esencia del plan persistía a través de la anexión, la cesión, ni siquiera anexión, cesión a perpetuidad a Francia de la península de Sámara. Hace un rato conversaba con Manuel Emilio González, que yo sé que está por aquí, ahora mismo no lo estoy viendo, sobre ese particular. Creo que después tendrá un comentario sobre la importancia estratégica de Sámara. Samaná se hizo la piedra de la discordia, porque en ese momento los conservadores renunciaron a la idea temporalmente en la versión del 8 de marzo de la Junta Central Gubernativa de un gobernador francés. El plan Levasseur original contenía la idea de un gobernador francés. El hecho es que inicialmente no hubo conocimiento de este plan y nadie se opuso. Ahora bien, ¿sobre qué base planteó la Junta Central Gubernativa de mayoría conservadora por la ingenuidad, vamos a decirlo de alguna manera, de Francisco de Rosario Sánchez? Se justificó por el peligro de la invasión haitiana. De manera que cuando Charles Hérard es derrotado en Azua, se estanca en Azua, tiene que regresar a Haití al ser derrocado en Haití, cesa la presencia de tropas haitianas. Eso también se replicó en Santiago, todavía con mucho mayor contundencia, porque en Azua lo que hubo fue un choque de vanguardias. En Santiago, las tropas haitianas masivamente fueron derrotadas de manera flagrante. Mientras Santana se repliega de Azua en contra, luego del punto de vista de Duarte, que es enviado a ese frente por la importancia política cardinal que tenía, eran las 2 figuras ya decisivas de lo que estaba sucediendo en ese frente de Baní. En Santiago, las tropas haitianas retrocedieron inmediatamente y volvieron ipso facto a Haití. Y desde Haití, el jefe de esa expedición, Louis Pierrot, proclama
la creación de un tercer estado en la isla, el derrocamiento de Herar, y Haití entra en el caos producto de la rivalidad entre los llamados negros y los llamados mulatos, los del norte, los del sur, los liberales, los boyeristas y, por último, los campesinos. Mientras estaban las tropas de Herar en Azua, en el sur de Haití estalló una rebelión campesina de carácter así generalizado que introdujo el caos también en el país. No podemos entrar en nada de esos elementos, pero el hecho es que no existía peligro haitiano en abril de 1844. Pedro Santana pudo retomar todas las posiciones hasta la frontera sin ninguna dificultad. De manera que el plan Levasseur se caía por sí solo. Y en esa situación, Tomás Bobadilla convoca como presidente de la Junta a una reunión de notables para insistir en la aplicación del plan Levasseur y señalar que incluso había que imponérselo a Francia. Los diplomáticos franceses, que eran varios en la isla, no solamente estaba el cónsul, había un almirante y había un negociador de la deuda de Haití, Barrot, es decir, había varias personas. Finalmente no se atrevieron, a pesar de que eran partidarios del plan Levasseur, a aplicarlo por no haber autorización de Francia. Bobadilla intentó ganarse la voluntad de los diplomáticos franceses, no lo ganó y lo que sucedió fue la apertura de hostilidades entre trinitarios y afrancesados o conservadores. Aquí entra Duarte ya como figura estelar del proyecto de salvar la República, de lo que era el plan ominoso de los conservadores, encabezados por Bobadilla y desde luego con la participación señera de Santana en el frente de Baní, que era el que más empujaba para que se apresurara la entrega a Francia, y de todas las otras personalidades conservadoras como Buenaventura Báez, a pesar de que se había opuesto a la ruptura del 27 de febrero, pero fue rápidamente cooptado por Santana. Duarte había sido enviado, o fue enviado inmediatamente después de la ruptura de las divergencias entre liberales y conservadores a la región del Cibao, por una nueva Junta Central Gubernativa producto de un movimiento militar popular de la guarnición de Santo Domingo. Fíjense, la guarnición dirigida por Joaquín Puello, contraria a la tropa de Santana, que ya había constituido un núcleo de poder alrededor de los coroneles que lo seguían. Y se crea una Junta Central Gubernativa presidida por Sánchez, que no se atreve a adoptar, sin embargo, posiciones radicales ante la amenaza del cónsul francés de retirarse del país. Es decir, era una situación realmente muy delicada. Sánchez obró con un sentido político cuidadoso, mientras que Duarte en el Cibao adoptó una postura radical de ruptura con los conservadores. El cónsul francés, cuya correspondencia es una de las fuentes más preciosas de lo que sucedió en esas semanas, tipifica el enfrentamiento como el de la gente de bien, es decir, la gente decente, los conservadores, agredidos por el Partido Negro, dirigido por Puello, es decir, el componente popular de la Trinitaria, y el Partido del Norte, es decir, del Cibao, que había sido conformado por Matías Ramón Mella. En La Vega, Santiago y Puerto Plata, en efecto, Mella proclamó a Duarte presidente de la República. Entonces ya viene la división virtual absoluta entre Cibao y eventualmente sur o parte del sur, que tiene connotaciones de diversos tipos, pero particularmente connotaciones ideológicas y políticas. Duarte no aceptó, pero tampoco rechazó, consciente
de que él tenía una responsabilidad enorme para la salvación de la República. Si la anexión no se llevó a cabo en ese momento, fue porque Francia no tuvo interés y porque luego los juegos de potencias se neutralizaban entre sí. Es decir, cuando una potencia avanzaba en un proyecto de corte anexionista en el país, como se vio en ocasión de varias crisis políticas de los años posteriores, entonces las otras lo impedían. Pero en realidad el proyecto anexionista estaba claro. Era una lucha patente alrededor del destino del país, de si era una república independiente o pasaba a ser un protectorado o incluso una colonia de una potencia colonial, como era Francia en primer lugar, pero también España, y luego también interesados en el asunto los Estados Unidos, que fueron los más persistentes durante los años posteriores. De manera que estaba planteada la guerra civil. Pedro Santana, consciente de su fuerza, era un ídolo militar de una tropa de campesinos, peones, de gente rural que no tenían los criterios políticos propios de los trinitarios, forzó las cosas dispuesto a llevar el enfrentamiento a la guerra civil. En este momento, en Santo Domingo, todos vacilaron. Es la historia de cómo sucedió. Sánchez mismo fue a conferenciar con Santana, pero sobre todo Sánchez no recibió el respaldo de las dos figuras militares principales de la ciudad de Santo Domingo, que era el jefe del distrito, Manuel Jiménez, el único acaudalado, muy acaudalado, miembro de la Trinitaria, luego fue presidente de la República durante unos meses, y Joaquín Puello, el jefe del sector popular aliado con los trinitarios. Ambos rechazaron la opción de la guerra civil y abrieron las puertas a la tropa de Santana, con lo cual el proyecto de Duarte naufragó. El Cibao en particular no tuvo la fuerza para imponerse, ni la disposición ni la fuerza, por razones que no vienen mucho al caso ahora, pero que tienen que ver con el hecho de que finalmente la ciudad de Santo Domingo, a pesar de ya no ser el principal centro económico del país, era más bien Puerto Plata, seguía siendo el centro de las instituciones y de la vieja clase tradicional de raigambre colonial. De manera que el Cibao abdica, como se ve en la decisión de mandar a Mella, después que proclama a Duarte presidente, a conferenciar a la ciudad de Santo Domingo, donde al llegar fue inmediatamente hecho preso. Los trinitarios fueron todos apresados sin oposición armada. Santana intentó ejecutarlos a todos, lo cual se paró por la intersección del cónsul francés, que entendió que era un despropósito, y fueron expulsados a perpetuidad, desacreditados como traidores, como anarquistas, como ambiciosos, y se estableció entonces un orden conservador sui generis que hay que entender un poco, debido a que Santana ocultó en adelante sus propósitos anexionistas e incluso su filiación abiertamente conservadora. El factor intermedio para esto, para esta fórmula de consenso que ganaron los conservadores contra los duartistas, fue la alianza con la porción de los duartistas que decidió claudicar. Fíjense que los dos principales ministerios los entrega Santana, uno a Manuel Jiménez, ministro de la Guerra, y el otro, ministro de Interior y Policía, a Joaquín Puello. Pero no quiere decir que cesara la persecución a los duartistas. Decenas, si no unas pocas centenas de personas fueron deportadas en los meses siguientes. O sea, fue una limpieza, como si fuera una limpieza étnica, para desarraigar la tradición de Duarte, dejar un vacío.
Y debido al establecimiento de una dictadura por Santana y de una doctrina aceptada en buena medida por la mayoría de la población ante el riesgo de la amenaza haitiana, porque ese fue el subterfugio utilizado por los conservadores, Haití en cualquier momento nos invade, y era así además. Entonces, se colocó detrás de Santana. Santana, sin duda alguna, obtuvo una popularidad y proyectaba un carisma de ser un jefe militar invicto, indispensable para la supervivencia de la República ante la amenaza haitiana, y además visto como un héroe patriota que unificaba a todos. Evidentemente era una ficción, Santana era un tirano, se mostró en múltiples ocasiones con los fusilamientos que propició de patriotas, pero finalmente se estableció un ordenamiento conservador sólido que sustituyó la hegemonía política que había ejercido Duarte y sus compañeros. Así, el país entró en una noche de olvido, una noche que persistió a través de una mitología que empezó a tejerse desde los meses posteriores de la deportación de Duarte y sus compañeros. Si vemos la colección del periódico El Dominicano de 1845 a 47, fue el primer periódico republicano del país, nos vamos a encontrar con una tergiversación radical de los hechos. Es decir, se conformó una leyenda desde aquellos días mismos que nadie podía rebatir. Los trinitarios que se habían plegado a Santana optaron sencillamente por el silencio. Fíjense que es hasta intrigante que un Francisco de Rosario Sánchez nunca diera una versión de lo que pasó, habiendo sido el héroe principal del 27 de febrero. Es decir, las versiones históricas quedaron en manos de los conservadores hasta que sobrevino, como les decía el día pasado, la investigación de José Gabriel García, que escudriñó en nuestra historia, en los secretos de nuestra historia, y restauró la verdad de los hechos, si bien no siempre con el debido detalle y la debida objetividad, porque García, que era un gran patriota, tenía una visión apasionada, pedagógica y ética de la historia. Eso no le quita mérito, por el contrario, el hecho es que ya la historia de Duarte es posterior, la historia de la recuperación de Duarte, posterior y accidentada. Cuando yo digo García empieza a descubrir los hechos es después de la Guerra de la Restauración. Y fíjense, hecho desgraciado, estamos hablando de Duarte, de que tan pronto Duarte sabe de la anexión en las selvas de Venezuela, se apresta a venir a combatir porque él no aceptaba, a diferencia de la mayoría de sus compañeros, entrar en el juego político del orden conservador. Pero estaba dispuesto, logró finalmente venir y fue recibido glacialmente, si no incluso con hostilidad, por el gobierno de la Restauración en manos de su presidente en funciones, el gran patriota Ulises Espaillá, que le pidió a Duarte ipso facto que se fuera del país. Eso fue parte de este olvido profundo que sufrió la colectividad dominicana de cómo fue que se creó el Estado Dominicano, cómo se rompió con Haití, bajo qué premisas, que finalmente le dieron consistencia valedera porque ya respondía a un sentimiento profundo que no pudo ser erradicado por los planes anexionistas de los conservadores, por el régimen de la anexión de marzo de 1861 en adelante y por sucesivas nuevas intenciones antinacionales como la de Buenaventura Báez en noviembre de 1869 de hacer del país un territorio, es decir, una colonia de los Estados Unidos. Esto fue parte de la continuación de este proceso tan accidentado y complejo de la conformación de la nación, pero finalmente cuando podemos decir que la nación ya se consolida y ya se hace incontrovertible en los términos discutidos
intelectualmente por Pedro Enrique Ureña y Federico García Godoy. Es un intercambio de correspondencia notable donde ellos evalúan cómo se produjo y cuándo se produjo la consolidación del sentimiento nacional. Ahí ya, concomitantemente con esto, y no por casualidad, se rescató la obra de Duarte y Duarte pasó a tener el sitial que tiene y debe seguir teniendo y debe seguirse profundizando como parte de la existencia de nosotros los dominicanos como pueblo y nación. Muchas gracias. Gracias, doctor Casá. Ha sido una verdadera exquisitez disfrutar de su ponencia. Vamos a pasar ahora. Hace mucha falta hablar de Duarte. La educación dominicana tiene olvidado a Duarte en sus aulas hace tiempo. Vamos a hablar un poco, a hacer algunas preguntas. Vamos a permitir, con su anuencia, Roberto, 5 preguntas o 5 breves intervenciones para no ocupar demasiado el espacio de los oyentes. Ya somos 137 personas en el chat. Hemos sobrepasado los 100, estamos llegando a los 140. Es importante eso, porque ese interés dice que todavía hay patria en la República Dominicana. Entonces, continuamos. Entonces, ¿quién quiere intervenir? Así es. Vamos a los primeros 5 que intervienen. Adelante. Maestro, vamos a hacer ¿Sí? que los interesados levanten la mano, por favor, todos se pongan en mute. Ahí. Y inmediatamente Ahí estamos. lo vamos a estar hay señalando. 3. Hay 3 ahí. Bien. Así es. Vamos a empezar con el usuario a nivel secundario. Primero, a nivel secundario. Buenas noches, mi nombre es Osvaldo Blanco, disculpen que tenga un usuario institucional. Primero agradecerles la oportunidad de generar un tipo de encuentros como este. Y luego mi pregunta es para el profesor. Maestro, dentro de sus investigaciones, yo quisiera saber si hay quizás algún camino que usted haya tenido indicios que se puede escudriñar para seguir encontrando más información acerca de ese legado de Juan Pablo Duarte. Gracias. Mire, puede aparecer más informaciones. De hecho, en el plano demográfico y social, por ejemplo, el ingeniero Antonio Guerra, en los últimos años, ha escudriñado en los fondos notariales del Archivo General de la Nación y ha descubierto detalles muy interesantes, interesantísimos, sobre las filiaciones familiares, los antecedentes de los trinitarios, sobre todo de los trinitarios y de muchas otras personas de la época. Yo creo que es una labor notable que agrega cosas que permiten reflexionar a mayor profundidad sobre lo que era la sociedad de la época, digamos, la vida económica, y por tanto permite hacer intelecciones más claras sobre quiénes eran los trinitarios. Yo ahora sería excesivo glosar algunos de los descubrimientos del ingeniero Guerra, y esperemos que, además del Archivo General de la Nación, que es una caja de Pandora, porque ahí tenemos concentradas las documentaciones principales de la República, en el exterior todavía puedan aparecer materiales importantes. Y de hecho han aparecido, por ejemplo, el español Luis Escolano, que vive en el país, presentó una tesis doctoral publicada por el Archivo General de la Nación sobre todo el proceso diplomático posterior a 1844. O sea, es una historia diplomática alrededor de la relación con España, pero que tiene notables aportes. O sea que yo diría que no todo está dicho en el orden incluso empírico, y que desde luego todavía podemos debatir mucho en materia de interpretación sobre lo que pasó en aquel momento. Como información, doctor, Escolano se fue a España, está en Alcalá de Henares, está trabajando en esa universidad. Estaba con nosotros en la... Yo no sabía que se había ido. ¿Hace qué Sí. tiempo fue? Tiene más de un año que se fue. Ok, antes del COVID. Okay. Sí, antes del COVID.
Vamos a seguir con la pregunta. María Roques, por favor, puede abrir su micrófono y hacer su pregunta. Bueno, vamos a continuar con Manuel Rosario. Por favor, puede abrir su micrófono y hacer su pregunta. Sí, buenas noches, doctor. Quisiera saber, ¿usted podría decir cuáles fueron los factores políticos y militares que impidieron que Duarte y los trinitarios no pudieran llegar al poder, si es posible? Mire, las clases burguesas eran muy débiles. Este era un país muy pobre, un país de campesinos. Los campesinos estaban subordinados ideológicamente a los conservadores. Era muy difícil que un proyecto liberal democrático como el de Duarte, hoy lo podemos comprender en retrospectiva, y yo creo que en la época posiblemente muchos lo comprendieron, tuviera éxito, porque el campesinado, que constituía las 9/10 partes de la población, estaba al margen de la política. Entonces era una pugna dentro de los mismos círculos donde los conservadores, hasta muy avanzado el siglo XIX, tenían ventajas. El conservadurismo es derrotado por sus intentos anexionistas, pero evidentemente mantenía mucha fuerza. Fíjense que la mayoría de los generales que participaron en la restauración, que eran de proveniencia campesina, eso fue un hecho social campesino contra la imposición externa. Luego eran partidarios de Báez, que era el promotor de la anexión a los Estados Unidos. Es decir, la conciencia nacional estaba reducida a círculos pequeños. Desde luego, en un proceso ascendente, era una pugna constante a través de debates complejos. Pero finalmente lo que encontramos es eso. La conformación y la consolidación de la nación tuvo que enfrentar grandes luchas y grandes procesos accidentados y desiguales. Es lo que yo ahora mismo podría explicar de por qué esa vigencia de los conservadores. Gracias. Perfecto. Ahora vamos con la pregunta de Lércido Jiménez. Favor, hacer su pregunta. Bueno, vamos a continuar con Manuel González Tejeda. Sí, buenas noches a todos. Un saludo a varios amigos que tenemos ahí en el Zoom, como Frederick Manzadet, Luis Reyes Tati, Alfonso Torres, Carlos García Cartagena, Polonia Trinidad. Roberto, gracias por la mención. Y es que siempre a mí me ha llamado la atención siempre el caso Samaná. El caso Samaná y el interés de los franceses por la cesión de Samaná, no del país, sino de Samaná per se. Y viendo... Los americanos también, ¿eh? ¿Cómo? Y de los americanos. También, pero en el inicio previo. O sea, ya desde 1802, cuando desembarca Leclerc, es en Samaná. Y luego el caso de... ¿Tú encontraste la cartera original del modelo que yo te mandé? Máximo Pereira, el micrófono, por favor. Se oye un monedero por ahí. Sí, ahí. Máximo Pereira. Ok, entonces decíamos que la misma idea de los mismos franceses hacia Samaná, que en aquel entonces se había ya terminado de convertir en una península, cuando por Napoleón, había un interés probablemente, y siempre lo he dicho, porque cuando tú analizas y ves Samaná, su geografía, su orografía, y hay algo económico que llama a la atención. Para mí personalmente en ese momento eran las ballenas. ¿Por qué? Porque las ballenas en ese momento servían de combustible en la primera mitad del siglo XIX. Entonces siempre he tenido no esa duda, sino prácticamente casi una certeza. Existen barcos balleneros, bitácoras de barcos balleneros que reportan haber atracado en Samaná. Y en segundo lugar, es una pregunta que siempre es una incógnita que siempre he tenido. Tú ahorita mencionabas el rol del manifiesto del 16 de enero. Del 16 de enero de 1844. Y decías el hecho de la unidad de Sánchez
junto a don Tomás Bobadilla y Briones. Y ese manifiesto tiene un párrafo que a mí siempre me ha llamado la atención y hay una incógnita. Y yo quisiera, si te es posible, tratar de desenredarme esa incógnita. Dice así el manifiesto. Dice: el gobierno provisional se compondrá de una junta compuesta de 11 miembros electos en el mismo orden. Esta junta reasumirá en sí todos los poderes hasta que se forme la Constitución del Estado y determinará el medio que juzgue más conveniente para mantener la libertad adquirida y llamará, por último, a uno de los más distinguidos patriotas al mando en jefe del ejército que deba proteger nuestros límites, agregándole los subalternos que se necesiten. ¿Quién era ese jefe del ejército? Obviamente obviamente era Santana. Gracias. Sí, Santana incluso proclamó la ruptura con Haití un día antes, en el Ceibo. En los Llanos se proclamó todavía un día antes. O sea que en el este ya había condiciones más maduras para esto, por razón de ser el reducto de los ateros que ya estaban volcados. Otra vez se mutió, Roberto. Yo creo que lo que tú señalas es interesante a tomar en cuenta del asunto de las ballenas. Puede ser, no lo descarto, pero hasta donde yo entiendo, el interés de las potencias radicaba en la bahía con fines de una base. Lo que fue luego Guantánamo para los norteamericanos era Samaná la otra posibilidad importante, y bueno, la Mole de San Nicolás en Haití también. Eran las tres bahías que las potencias añoraban para tener una base de control del Caribe. Los norteamericanos después agregaron desde los años 50 los supuestos yacimientos de carbón, que no está el carbón. Eso Manuel lo sabe mejor que nosotros porque ya es una persona experta en estos elementos de naturaleza. No es carbón, es un lignito. Pero bueno, se consideraba que podía alimentar los barcos, de manera que eso agregó un componente. Pero la cuestión era la navegación militar, que era la clave de la expansión de las potencias. Creo que era la clave de esto, por lo cual desde Napoleón Bonaparte. Maestro, mutéese, por favor. Otra vez se mutió. Ajá, ya me desconecté, no sé cómo me conectan. Una gran base militar en Samaná. Vamos a continuar entonces con la pregunta de Keila Calmona. Buenas noches a todos los presentes. Yo tengo una pregunta con relación a los padres de la patria, en especial para Ramón Matías, con relación a Ramón Matías Mella, siendo estos los pioneros de la independencia de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. El caso de Sánchez se obvia porque sabemos que fue ejecutado en la parte del cercado. ¿Por qué murieron en una precariedad tan fuerte? Y las personas que estuvieron presentes, que pudieron visualizar la lucha que ellos tuvieron para independizar nuestra isla, nuestra república, no pudieron darle una mano, porque sabemos que Duarte murió en Venezuela, pero en el caso de Matías Mella, que murió aquí en República Dominicana en bastante precariedad. Entonces, yo quisiera saber si el profesor me podría contestar esa pregunta, por favor. Gracias. Mella era vicepresidente de la República en armas en Santiago. Pero claro, lo que usted dice de la precariedad es totalmente cierto. Los miembros del gobierno de la Restauración, a menudo, donde estaba Mella,
como uno de los jefes políticos, ya un hombre enfermo con un cáncer, a menudo no tenían qué comer ese día. Son detalles, ¿verdad?, que ya entran en otra dimensión, lo que fueron los esfuerzos titánicos de los héroes dominicanos por la libertad. Entonces eso fue una lucha terrible y bueno, Mella luchó hasta el último día, ¿eh? Hasta el último día, o sea, fue un patriota tremendo, cometió errores, se sumó al santanismo en un momento dado, eso fue lo común, señores, no fueron solamente Puello y Jiménez al inicio, es que pocos resistieron la necesidad de participar en lo que había. Y Mella fue uno de ellos y Sánchez también. Pero llegado el momento, ya cuando los conservadores declaran la ruptura de la República, todos se ponen de acuerdo, ¿eh? Y Sánchez forma un comité revolucionario compuesto mayoritariamente por compañeros suyos del bando baecista en San Tomás y tira un manifiesto firmado con José María Cabral, redactado por Félix María del Monte. Ese es un texto realmente espectacular. Es uno de los grandes documentos de nuestra historia republicana, de nuestra historia patria. El manifiesto de Sánchez y Cabral en San Tomás. Y se va a Haití y arma la expedición con apoyo del Estado haitiano, que se lo retira y es la causa del fracaso de la expedición. Al retirar el apoyo del Estado haitiano por amenazas de la flota española que se situó en la costa de Puerto Príncipe. Entonces, esta expedición tuvo que retroceder, fracasó, y con ella el fusilamiento de Sánchez y de sus compañeros, víctimas de una traición de moradores de la zona. Es más o menos lo que puedo decir. Fíjense, ¿por qué con Duarte, Sánchez y Mella? Cuando hubo otros importantes patriotas, algunos incluso yo diría que más consecuentes, si bien no tuvieron toda la trayectoria tan intensa, por una cuestión administrativa. Un hijo de Sánchez había alimentado, era un funcionario de Ulises Heró, era un personaje con poder, Juan Francisco Sánchez, alias Papí. Entonces él llevó una campaña de descrédito contra Duarte y se armó una pelea entre duartistas, es decir, la gente que acompañaba a José Gabriel García, y sanchistas. Pero además se armó otra pelea entre santanistas y duartistas. Los santanistas eran la gente básicamente de Galván, de Manuel de Jesús Galván, que había sido un detractor de Duarte desde su posición preeminente en el régimen de la anexión. Luego este personaje era tan especial que cuando Duarte murió escribió una encendida apología de Duarte. Pero mientras tanto hizo unos ataques muy duros, sobre todo en reivindicación de Santana. Entonces, ante esa disyuntiva, ¿quién era el personaje? Todo Estado necesita héroes. Entonces, el Estado dominicano, ya consolidado con Ulises Heró, necesitaba una narrativa oficial. Ulises Heró claramente se pronunció en contra de Santana porque él había participado, aunque marginalmente era muy niño, en la restauración. Se dice que él estuvo en el piquete de ejecución del presidente Pepillo Salcedo en Puerto Plata y que él colaboraba con los cantones alrededor de Puerto Plata. O sea, era un restaurador y luego compañero de Luperón, claro está. Por eso sube. Entonces Santana queda descartado por el tirano Heró. Entonces venía el problema, ¿Duarte o Sánchez? Uno de los duartistas, que era Mariano Cestero, introdujo la fórmula, pero solo que no tuvo oportunidad de hacerla muy pública porque era un hombre prácticamente en arresto domiciliario por su consistencia moral, de que eran Duarte y Sánchez, no Mella, y desde luego cuestionando a Santana en contra de la opinión de los neosantanistas como Galván y como Rafael Abreu Licairac, que escribe un libro de detractación de los trinitarios como generación patética y
de inexperiencia, de inutilidad. Esos eran los argumentos. ¿Quién hizo la independencia según estos argumentos neoconservadores? Los ilustrados de las clases superiores, los capaces, los experimentados. O sea, falsificando la historia de cómo fue la historia. Heró entonces legisló como hombre inteligente y posiblemente por ciertos erizas sobre Duarte, entonces instituyó él por decisión personal la trilogía de los tres padres de la patria. Era una forma de equilibrismo y de disminución del papel de Duarte. Yo lo veo así. Porque a mi modo de ver, los otros como Sánchez y como Mella, o Juan Isidro Pérez, o Pedro Alejandrino Pina, entre muchos otros, algunos muy olvidados, discípulos de Duarte, eran compañeros de Duarte. Duarte era el único jefe, y eso estuvo clarísimo en todo momento, hasta que fueron apresados en julio de 1844. De manera que, a mi juicio, el único padre de la patria es Duarte. Si asumimos esta figura histórica que los pueblos necesitan, pero además no es una cuestión de ficción, es una cuestión de realidad. Como les dije el día pasado, Duarte fue quien concibió la república, el ordenamiento soberano, el ordenamiento democrático, político y social. De manera que yo entiendo que en justicia el reconocimiento primordial es a la obra y a la acción de Duarte. Rosa, vamos a dejar ahí las preguntas. Yo tengo una última pregunta, pero vamos a dejar ahí con esa acotación del maestro sobre Duarte, que creo muy atinada como colofón de esta conferencia. Y antes de entrar para finalizar en esta extraordinaria conversación, ha sido más rica la conversación de las preguntas, Roberto Casá, que la misma exposición, porque hay menos presión con las preguntas y es como mucho más objetivo cuando uno responde preguntas. Mire, yo tengo una última pregunta porque es una pregunta. Una pregunta se puede. Vamos a ver la última pregunta para ya cerrar contigo. Lo que pasa, maestro, que si permitimos a él hacerle la pregunta, vamos a tener que permitirle a las 4 personas que tienen las manos levantadas también. Sí. Entonces, no sería justo. Ok, lo cerramos. Decimos que eran 5 y fueron 7 preguntas que se hicieron. Vamos a hacer la número 8 porque es una encomienda que tengo de comunicaciones de la universidad. Porque este evento, hermano Roberto Casá, no lo planifiqué yo como vicerrector de investigación y posgrado, lo planificó comunicaciones de la universidad dentro del marco del mes de la patria. Y en esa parte está Rosa Galán, que trabaja en ese departamento. Mire, hay una pregunta que quiero hacerle y tiene que ver con ¿cuál es su opinión sobre la disposición del ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar, sobre la decisión de no graduar bachilleres que no sepan las letras del himno nacional dominicano? Mire, yo creo que debemos conocer el himno, debemos saber cuál es nuestra bandera, por qué esa bandera, concebida por Duarte, a pesar de las versiones en contra, yo estoy seguro que fue Duarte que la concibió, que era un católico y era un republicano, porque es la bandera francesa y haitiana recompuesta. Debemos conocer nuestros símbolos, está bien, pero también debemos propugnar por un conocimiento más racional de la historia. Entonces yo creo que el problema no es que se sepa el himno, el problema es que se entienda la historia y se enseñe bien. Y creo que no se está enseñando bien. Esa es mi consideración personal. De luego, yo no soy un conocedor de lo que sucede en las escuelas dominicanas. Yo nunca he dado clase en primaria. Sí he dado clase ligeramente en secundaria, pero hace mucho tiempo, entonces no tengo idea de qué está pasando. Y yo creo que el problema es una reforma de
algunas nociones de cómo se enseña la historia para que la historia sea un elemento constructivo, productivo. Hemos avanzado, ¿eh? Muchos de nosotros, yo no sé si Manuel González también lo hizo, pero yo estudié con Bernardo Pichardo, señores. Eso era una infamia. Eso lo que hacía era desvirtuar las cosas. Es un texto absurdo. O sea que, bueno, ha habido grandes avances, pero yo creo que una cosa es el avance en materia de libro de texto, en materia de conocimiento general de la historia, sobre lo cual hay también grandes avances. Están, por ejemplo, sistematizados en la historia general del pueblo dominicano, de la Academia Dominicana de la Historia, donde yo estuve como coordinador. Son 6 tomos, que el que quiera estar actualizado, por lo menos sobre procesos básicos, ahí lo tiene ya. Es decir, hay mucha producción de fuentes. En el Archivo General de la Nación se han publicado decenas de tomos relativos a fuentes históricas. Pero eso no se traduce siempre en la excelencia de la enseñanza. Yo creo que ahí tenemos mucho que trabajar, en todo, y en el conocimiento y la investigación también. Pero creo que el país tiene un reto grave de mejorar dramáticamente los contenidos de historia dominicana. En momentos en que hay una visión historicista, histórica de los jóvenes. A los jóvenes no les interesa el pasado, ni siquiera les interesa mucho el presente en términos sociales. Entonces hay que reconstituir el interés. Hay que fortalecerlo a través de muchas instancias, no solamente de la enseñanza, aprendizaje formal de la primaria y la secundaria. Hay que rescatarlo y proyectarlo acorde con las situaciones del momento, con la psicología del momento, los intereses. En una época, a la gente que estudiaba historia le interesaban ciertas cosas como la política. De ahí viene el interés por Duarte en García y por lo que sucedió el 27 de febrero o el 16 de agosto. Después pudieron interesar otros elementos como la historia económica y social, las clases sociales, las luchas de clase. Hoy interesan nuevas cosas. Hay un interés creciente por la historia femenina. La mujer ha estado fuera de los relatos históricos principales. Entonces hay que incluir, hay que introducir a la mujer en la historia, en la narrativa histórica sistemática de la historia dominicana. Eso es vital. Pero con la mujer a muchas otras cosas fundamentales. Quizás no tan fundamentales como la mujer, porque la mujer es la mitad del género humano y la mitad en muchos sentidos, además, no solamente demográfico. De manera que yo lo que propugno es porque haya una movilización a favor de una mejoría dramática para la formación de los jóvenes, no solamente en el hecho cultural valioso en sí mismo del conocimiento histórico, sino en la utilidad ciudadana, política y existencial que tiene el conocimiento histórico. Yo creo que es una tarea que la mayoría de nosotros debe asumir. Somos gente relacionada a la historia, lo que estamos aquí compartiendo, y creo que es una tarea colectiva grave que hay que emprender y ojalá el ministro o el Ministerio de Educación la pueda asumir. Muchas gracias por su respuesta, profesor. Ya por último, agradecer al doctor Roberto Casá haber accedido a este intercambio. Gracias por su comprensión, por todo lo que pasó la semana pasada y por su colaboración esencialmente. Agradecemos en nombre de nuestro rector, Ramón Benito Ángeles Fernández, en nuestras autoridades y los docentes de nuestra universidad, básicamente los de sociales e historia, esta rica comparecencia suya, ahondando sobre las ideas y la fortaleza de Juan Pablo Duarte como nuestro padre de la patria y fundador de nuestra nacionalidad. Gracias a todos los presentes. Más de un centenar de espectadores se conectaron, así que gracias por conectarse. Entonces,
Además, ya por último, gracias Rosa Galán por tus esfuerzos y por estar ahí siempre presente en esta tarde. Hasta la próxima, queridos hermanos y amigos. Muchas gracias. Y muchísimas gracias y que tenga una feliz, bendecida noche. Feliz descanso. Amén.